Muy bien, regresamos en esta edición de RTS Noticias con los temas económicos, particularmente para hablar de las expectativas del mercado. ¿Qué es lo que va a pasar en el escenario preelectoral? Saben ustedes que en octubre vamos a tener un proceso electoral a nivel nacional, lo cual va a ser un termómetro también para el gobierno y sobre todo por lo que ocurre con la economía, el comportamiento de la economía doméstica, las expectativas que hay para las consultoras en el ámbito privado. Facu, un placer en recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, fueron ajustando el lápiz, afinando, sacándole punta al lápiz en materia de proyecciones las consultoras privadas con este relevamiento que hace todos los meses el Banco Central. Es un monitoreo, les pregunta a las consultoras especialistas, hay bancos también que hacen análisis sobre las variables más importantes que se siguen en materia económica, por ejemplo, la evolución del dólar, la inflación. Bueno, hoy se conoció el REM, ese relevamiento de expectativas de mercado que hicieron las consultoras en promedio los últimos días del mes de mayo, con lo cual es el último informe. Te vamos a mostrar en pantalla, mira, te armamos una placa para ver qué proyectan las consultoras de acá hasta fin de año. Prevén que el dato de inflación, que la inflación se sostenga en niveles muy acotados, por debajo inclusive del 2%, para el mes de mayo 2,1%, y que de esa manera a diciembre acumule de punta a punta el 2025 con un ritmo de inflación cercano al 28,6%. El último relevamiento, el que se realizó no en mayo, sino en el mes de abril, daba 32%, con lo cual las consultoras al menos dicen en materia de precios va a haber una especie de desaceleración, al menos unos puntos menos de inflación al cierre de este 2025. Para mayo 2,1%, en junio este mes 1,9%. Volvieron a estimar que perforas la barrera o el piso del 2% mensual. Es un pronóstico muy optimista que hacen los estudios privados en la Argentina. Julio 1,8%, agosto y septiembre 1,7%, noviembre 1,6% la tasa de inflación mensual, con lo cual es un caminito hacia la baja. Bueno, está bueno que esto suceda, habla de las buenas expectativas que tiene, el optimismo que tiene el gobierno nacional. Ahora la pregunta es, ¿a costa de? A costa de, claro, bueno. ¿A costa de por qué va a suceder? Porque proyectan que prácticamente el dólar, que es una variable tal vez muy termómetro de la marcha de los precios, siga casi sin ningún tipo de movimiento. Solamente suba de acá hasta fin de año 100 pesos. ¿Qué pasa? De la línea de los 1.200 pesos actuales a cerrar el 2025 sobre los 1.300 pesos. Es un salto muy efímero que corra por debajo de la inflación. Eso es lo que están viendo las consultoras, que el dólar va a volver a perder contra la marcha de los precios, que ha sido una estrategia del equipo que comanda, por un lado, Luis Caputo, el equipo económico, y también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que recién en diciembre del 2026 supere los 1.500 pesos, con lo cual en el 2026, durante todo el año, solamente el dólar suba 16%, lo mismo que proyectan las consultoras para el año que viene en materia de inflación. Fíjate que ese nivel de estabilidad también termina siendo muy optimista. Hay confianza, al menos de los analistas privados que hacen este tipo de informes del programa, al menos en materia de precios y con respecto al dólar. La tasa que no se mueva, 27%, eso habla de una tasa que de alguna manera le compita a la inflación, pero sea muy positiva en dólares. Es una estrategia que también el mercado lo sigue de cerca, que tenga tasas de rendimientos con el dólar quieto y haya una ganancia muy fuerte en términos de dólar. Ojo, porque muchas veces esas cuestiones pueden llegar a haber una toma de ganancia, dolarización en el medio, ya sin cepo, podría llegar a haber algún tipo de tensiones o luces amarillas en ese contexto. Y esto en el impacto de la economía, ¿cómo va a impactar en el nivel de actividad? 5,2%, apenas un poquito mejor el dato de actividad económica con respecto a los relevamientos previos, pero por ahora se sostiene con un 5%. Hay que recordar eso, que siempre es recuperación después de varios años consecutivos de caídas. El 2023 y el 2024 la economía argentina acusó recibo y cayó. Sería recuperar los mismos niveles que tenías en el 2022. Para tomar una idea, 5,2%. Para el 2026 las consultoras prevén que el crecimiento siga esa recuperación, un 3,5%, y se animan a pronosticar el 2027, el último año de la administración de Javier Milei, 3,1%. Y todo apuestan también el tema de dólar estable
y superávit de las cuentas públicas. Mejoraron inclusive las proyecciones de equilibrio fiscal y de superávit fiscal para este año, con más de 13.4 billones de pesos, con lo cual obviamente le creen por lo menos a la estrategia nacional de que no va a incurrir en déficit o que no va a haber riesgo, por lo menos de acuerdo al ancla fiscal. Ya vamos a analizar, al menos por encima de lo que ha sucedido en la jornada de la víspera, en la madrugada de hoy en el Congreso de la Nación, con la sanción, media sanción por parte de diputados a una serie de proyectos claves que rechaza el Poder Ejecutivo a nivel nacional. Pero atención, porque reaccionaron los mercados hoy. El riesgo país volvió a despertarse y está rozando los 700 puntos, algo que charlábamos con vos hace algunos días, particularmente por lo que implica la llegada de inversiones a la Argentina. El objetivo, la meta del gobierno es ponerlo por debajo de los 500 puntos. Sí, ese es un objetivo que por supuesto no depende solamente de una medida, depende de varias cuestiones y también de la sensación que tengan, en este caso los inversores, al momento de ver cómo es el panorama. Y a medida que te vayas acercando un poco más al calendario electoral, cuando las sensaciones están donde el calendario electoral se acerca y después tenés definiciones abiertas, digamos, en ese sentido, no se sabe cuál va a ser el resultado y el resultado es incierto. Bueno, ahí empieza a subir un poquito la volatilidad con este indicador, que es un indicador que sigue de cerca principalmente el ámbito económico, la pata financiera del ámbito económico, porque es la capacidad que tiene el Estado de volver a los mecanismos internacionales de crédito, que hasta ahora testeó en una sola oportunidad con esta colocación de un bono en pesos, pero para acreedores internacionales, con lo cual lo licitaron en moneda extranjera, y esa fue una alquimia, una estrategia que hizo desde el punto de vista financiero para recomponer las reservas del Banco Central, algo que juega a favor también el hecho de este respiro que le dio el Fondo Monetario, postergando la revisión de metas, algo que hasta ahora está muy difícil que cumpla el Banco Central. Por supuesto, salieron a aclarar los funcionarios que tiene que ver también con el hecho de las candidaturas, con lo que sucede en el Congreso con respecto a poner en riesgo la meta fiscal. Te digo, lo que el día de ayer votó en la Cámara de Diputados, se debate si es ese 1,8, esos 12.000 millones de dólares que dijo el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Benén. Bueno, en definitiva también hay que hablar muchísimo del tema de cómo se hace para mejorar esta situación, porque ahí, en el medio, ese superávit de casi 14 billones de pesos que proyecta el mercado para este año está generado principalmente por una deuda que está teniendo Nación con el resto de las jurisdicciones. Las provincias. Una de ellas, obvio, en las provincias, una de ellas es el tema de las cajas y el financiamiento de ANSES hacia las provincias. Eso es una situación muy importante. Ayer pasó desapercibido, pero uno de los puntos es eso. Se fijaba no solamente el aumento para jubilados por única vez del 7,2%, el bono previsional de aumentarlo de 70 a 110.000. ¿Quién podría estar en desacuerdo? No, sí, bueno, hubo gente que estuvo de desacuerdo. A nivel país, bueno, ya sabemos cómo fue la votación, pero atención cómo votaron los legisladores santafesinos. Tenemos 19 diputados, 10 votaron a favor y 9 votaron en contra. Estamos hablando de los jubilados, el sector más postergado de la sociedad argentina. Hay gente que piensa o entiende que no debe tener un aumento un jubilado. Evidentemente lo piensan y ayer lo ratificaron con la postura que adoptaron 9 legisladores nacionales que representan a la provincia de Santa Fe. Y otra cuestión que tal vez no detallamos, estamos hablando de 40.000 o 50.000 pesos. Sí. De mejora salarial, con el bono incluido. Con bono incluido es de 304.000, se le aplica el 7,2%, son 22.000 pesos para la jubilación mínima. Es un chiste. 22.000 pesos, y 40.000 pesos más con el tema del bono, con lo cual 60.000 pesos. Ahí tenés 60.000 pesos aproximadamente para los jubilados de la mínima, que es la gran mayoría de las prestaciones que termina pagando ANSES del régimen general. Claro, en el medio de todo esto falta todavía discutir el tema de cómo se terminan actualizando las jubilaciones, que van a quedar enganchadas a la inflación. Lo que buscaba el Congreso, al menos con esta media sanción, es atarlas a la inflación a través de una ley que no dependa de un decreto del Ejecutivo, de la voluntad del Ejecutivo en este sentido. Y después el tema de los giros a nación para las provincias que no transfirieron la caja ANSES, que tienen
ANSES recauda muchísimos impuestos con recaudación específica para financiar ese área especial. Bueno, ojo con esto porque por lo general ANSES lo que está haciendo es trabar esos giros. En la provincia de Santa Fe se fue generando una deuda donde la provincia es acreedora y por supuesto es necesario el hecho de que hay que financiar el sistema previsional de la provincia de Santa Fe y lo hace a cuenta del Tesoro teniendo fondos trabados a Nación. Vamos a volver en un ratito con más temas vinculados a la economía, lo que sugiere el plan colchón del gobierno y algunos anuncios que se efectuaron en la tarde de hoy. Bueno, el gobierno nacional sigue realizando todos los esfuerzos posibles para poner en circulación los dólares que entiende todavía están debajo del colchón. Pero esta tarde, sorpresivamente, se realizó la presentación de un proyecto de ley que de alguna manera lo que pretende es lograr la inocencia fiscal en 2 esquemas. Ahora, ¿qué se entiende por inocencia fiscal? El principio de inocencia fiscal es lo que presentó hoy, que es la fase 2. ¿Te acordás que la fase 1 era ARCA apagando algunos controles, flexibilizando las normativas por las cuales obligan a distintos organismos a informar de distintos movimientos, desde financieros, bancarios, al momento de operar con la tarjeta de crédito? Esa es la fase 1, lo hizo a través de resoluciones. Ahora, faltaban las normas de fondo. Leyes. Tenés que modificar la ley penal cambiaria, la ley de procedimiento tributario. Bueno, eso es lo que se presentó hoy el titular de ARCA, Juan Paso, junto con el diputado José Luis Espert, en este principio de inocencia fiscal. Nos metemos en una parte técnica. En ARCA, la carga de la prueba está revertida. Es una especie de que el contribuyente tiene que demostrar si hay algún tipo de requerimiento por parte del organismo. A la inversa. A la inversa. Acá lo que está buscando el Ejecutivo Nacional es modificar esas reglas de juego, que haya un principio de inocencia, que entonces a partir de ahí el organismo va a tener que exponer que es culpable e investigar. Obviamente, mientras tanto, se presume que el contribuyente no está haciendo nada malo, algo muy similar a lo que sucede desde el punto de vista penal. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Hay cuestiones que se van a modificar. El objetivo es blindar el nuevo régimen simplificado de impuesto a las ganancias, que también tiene que pasar por el Congreso, más allá de que ya desde el punto de vista de las resoluciones ya está operativo, pero como es para las declaraciones juradas que empiezan a estar con vencimientos o exigidas a partir del 2026, todavía no está operativo desde el punto de vista ni siquiera del aplicativo. Otra cuestión importante, ARCA no va a monitorear más la evolución patrimonial de cada uno de los contribuyentes. Este régimen simplificado lo que impone es que directamente monitoree solamente el nivel de facturación y que liquide, que sea una especie de autoliquidación de impuesto a las ganancias de los contribuyentes, con lo cual no va a monitorear más ni los consumos ni la evolución del patrimonio. La segunda parte, se acorta muchísimo el plazo de prescripción tributaria, con la cual se pierde capacidad de poder hacer auditorías o exigir declaraciones de impuestos o pagos de impuestos. Hoy, por la manera de contar los años, son 5 años en la prescripción tributaria. Obviamente, como se cuenta contra un año posterior al vencimiento de la declaración jurada, se transforma en 7. Lo que busca el proyecto es acortarlo a 3 años, y hay también modificaciones en cuanto a, bueno, el tema de las distintas graduaciones en la ley penal tributaria. Hoy, con una evasión de más de 1,5 millones de pesos, ya empezás a tener una evasión simple, pero a partir de los 15 es una evasión agravada, con la cual empezás a tener penas muy fuertes, muchas de ellas de 2 a 6 años de prisión. Lo que se va a hacer a partir de ahora es exponer con mayor nivel de monto, actualizar esos montos que han quedado muy desactualizados, la ley penal cambiaria de 1.500.000, llevarlo a 100 millones de pesos, parte de los primeros trascendidos luego de lo que fueron estos anuncios oficiales. Muy bien, Facu, te despedimos, nos reencontramos el próximo lunes. Nos reencontramos el lunes. Gracias, muy amable.